Bien, vamos con el segundo problema. Vamos a dividirle en dos partes, una para solucionar el apartado A y otra para solucionar el apartado B, porque vamos a hablar de teoría. Yo os dije que en el problema 1 vamos a hablar de la ley de la gravitación universal, verlo un poco la expresión y entenderla, y luego el apartado B nos servirá para introducir el concepto de campo gravitatorio. Entonces vamos a ver en este problema el apartado A, que me dice, dibuje en un esquema las fuerzas que... Bueno, aquí ya... Si este fuese el ejercicio de examen, no habría este dibujo, ¿vale? Este dibujo pues ya no sirve, ¿no? Sería la respuesta en el esquema de las fuerzas. Que actúan sobre un cuerpo de 1000 kilos, que vamos a dibujar, sería este puntito de aquí, ahora lo vamos a dibujar, situado en el punto medio entre la Tierra y la Luna y calcule el valor de la fuerza resultante. La distancia desde el centro de la Tierra hasta el centro de la Luna es de 3,84 por 10 a la 8. Vamos a ponernos entonces a lo que he comentado, que es primero vamos a comentar la ley de la gravitación universal. La ley, por escribirlo todo, la ley de la gravitación universal de Newton. ¿Vale? ¿Qué nos dice esa expresión que a lo mejor ya hemos visto unas cuantas veces? Vamos a considerar dos masas con un determinado radio, ¿vale? No vamos a considerar las puntuales, simplemente el radio. Cortamos aquí, aquí, a este la voy a llamar masa 1, a este la voy a llamar masa 2, ¿vale? Voy a intentar dibujar una recta que una los centros de las dos masas, ¿vale? La voy a dibujar con línea discontinua, esta querría ser una recta que une el centro de las masas. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ir escribiendo las expresiones y luego las vamos a ir comentando. La ley de la gravitación universal te dice que si considero solamente dos masas, considero una región del espacio donde solo existiesen estas dos masas, esta masa se va a ver atraída por una fuerza, que voy a dibujarla sobre la línea esta que acabo de dibujar, voy a llamarla F12, que es la fuerza que sufre 1, la masa 1, debido a la acción de 2. Y voy a dibujar aquí un vector unitario de sentido opuesto, U12, que ya comentaremos. Y esta masa 2, a su vez, va a verse sometida a una fuerza que voy a llamar 2,1. Fuerza que sufre 2 por la acción de M1. Y voy a dibujar aquí un vector de sentido opuesto, también unitario, que voy a llamar U2. Entonces la ley de la gravitación universal te dice, oye, la fuerza que sufre la masa 1 por la presencia de la masa 2 tiene esta expresión. Y la fuerza que actúa, que sufre la masa 1 por la acción, perdón, la que sufre la masa 2, esta de aquí, arriba, esta de aquí, por la acción de 1, tiene esta expresión. La ley de la gravitación universal lo que dice es que dos masas cualesquiera se van a atraer y ahí está el signo, vamos a dibujar ahora para los comentarios. Lo de que se van a atraer viene dado por el signo menos, es una fuerza atractiva, entonces por eso el signo menos. Dos masas cualesquiera se atraen con una fuerza proporcional, esta es la constante de la gravitación universal, un valor muy pequeñito, de 6,67 por 10 a la menos 11. Eso quiere decir que para partículas con poca masa, por ejemplo, cuando se estudian átomos, moléculas, que tienen una masa muy, muy pequeña, por eso la fuerza de atracción gravitatoria que existe entre ellas se desecha completamente respecto a las fuerzas de carácter, por ejemplo, electrostático o fuerzas electromagnéticas que actúan, ¿vale? Es perfectamente despreciable. La ley de la gravitación universal es sobre todo importante cuando consideras cuerpos de mucha masa. Por ejemplo, los planetas moviéndose alrededor del Sol. Bien, entonces decimos que la ley de la gravitación universal te dice que dos masas cualesquiera se van a atraer, ahí está el signo menos, con una fuerza que es proporcional, y esta es la constante de proporcionalidad, al producto de sus masas, dividido entre el cuadrado
de la distancia que las separa. Muy importante, si yo considero las masas puntuales, pues la distancia es la distancia entre los puntos. Pero siempre que consideremos una o las dos masas con un determinado volumen, la distancia es la distancia entre los centros. Apúntatelo bien, ¿eh? Si consideras cuerpos con volumen, la distancia entre ellos es la distancia entre los centros. Eso es básico. Como la fuerza es un vector, para definirla perfectamente, esto que acabamos de comentar, fuerza atractiva, proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, el carácter vectorial, que recuerda que un vector tiene módulo, entonces el módulo de la fuerza, por ejemplo el módulo de la fuerza F1,2, pues ¿qué va a ser? Pues cojo el valor absoluto y por supuesto el módulo es un numerito, con sus unidades, newtons, ¿vale? Sale newton, pues la unidad de fuerza en el sistema internacional, newton. Si pongo la masa en kilos y la distancia en metros, newton. Ese es el módulo. La dirección de la fuerza siempre va a ser a lo largo de la recta que une los centros. Ahí va a estar, esa es la dirección de los vectores. El sentido siempre atractivo. El sentido siempre atractivo. Entonces, esta masa M1 se ve atraída por M2 y M2 se ve atraída por M1. ¿Y dónde radica todo el carácter vectorial? En estos vectores unitarios. Como son vectores unitarios, y ya veremos cómo se calculan en problemas más complejos. Ahora simplemente me interesa un caso sencillo. Hay las dos masas, están a lo largo de la misma dirección. Ya veremos otras situaciones con más masas, porque siempre, claro, si solo consideras dos masas, siempre podemos dibujar la recta que une sus centros y ya está. Pues si consideramos más masas, pues en vez de 2, 3 o 4, pues la cosa se complica. Ya veremos cómo se calculan los vectores unitarios, pero en este problema simplemente sabes lo que significa. Entonces, si tú defines matemáticamente de forma inequívoca esta fuerza, tienes que definir un vector unitario cuyo módulo es 1, por eso cuando hallo yo el módulo de F1,2, por ejemplo, sería, claro, si queréis lo escribo, por el módulo del vector unitario U2. Eso sería el módulo de este vector. Pero por definirse este vector, se define como vector unitario, pues un módulo es la unidad. Para que todo tenga sentido perfectamente matemático y sea coherente, como la fuerza, el signo menos de atracción, le tengo que poner, ¿qué pasa? Que estos dos vectores, el vector fuerza F1,2 y el vector unitario U1,2, ¿qué pasa? Por este signo menos, que tienen sentidos opuestos. Por eso siempre tengo que dibujar los vectores unitarios en sentido opuesto, para que la definición de la ley de la gravitación universal sea perfectamente coherente. Por eso los vectores unitarios, así como una regla mnemotécnica, ¿vale? Los vectores unitarios siempre los voy a dibujar en el sentido de que se alejan. En el sentido de alejarse. Las fuerzas son atractivas y los vectores unitarios tienen el sentido opuesto. Y por último, también he escrito la fuerza F2,1, recordar la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Si tengo dos cuerpos y el cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre el cuerpo 2, ¿qué pasaba? Que el cuerpo 2 ejerce una fuerza sobre el cuerpo 1 del mismo módulo, y fijaos cómo los módulos de estas dos fuerzas son iguales, los módulos son iguales. La dirección es la misma. El sentido es opuesto y muy, muy importante, el punto de aplicación. El punto de aplicación. El punto de aplicación no es el mismo, evidentemente, cada uno está en el centro del cuerpo. El punto de aplicación de F1,2 está en M1, es la fuerza que sufre M1, que actúa sobre M1. Y al revés, M2. Pues vamos ahora ya sí a resolver el apartado A. Pues el apartado A, ¿cómo haríamos? Me voy a dibujar primero
unos ejes, un eje Y que no voy a utilizar, que ningún vector va a estar dirigido en la dirección Y, pero para acostumbrarme, dibujarle siempre, y vamos a dibujarlo de color negro. Vamos otra vez a ello. El eje Y, ahora pongo nombres, el eje X, para definirme cuál es el sentido que defino yo como sentidos positivos o sentidos negativos. Este es el eje Y, este es el eje X, y vamos a dibujar ahora. Vamos a dibujar aquí en grande. Voy a dibujar la mano. Vamos a dibujar aquí la Tierra. Vale. Por aquí la Luna. Vale. Me dicen que a mitad de distancia, está en el punto medio, que es el que me interesa. Vamos a dibujar en el centro de mi sistema de referencia esa masa M minúscula, sería la Luna, ¿vale? Para más o menos que la distancia sea la misma, que el dibujo sea un poquito de manera. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Vale. Y recordar que las distancias son de centro a centro. ¿Vale? Del centro de la Tierra a esta masa que podemos considerar puntual y del centro de la Luna a esta masa que podemos considerar puntual. Fíjate, muy importante, cuando hablamos de fuerzas, siempre tenemos que tener en cuenta las interacciones, ¿vale? Entonces aquí me hablan de que halle la fuerza resultante que actúa sobre este cuerpo de aquí, el cuerpo que está en el centro y que hemos llamado M. Bien, cuando tú quieres plantear en física un sistema dinámico en el que quieres saber cuál es la fuerza que actúa sobre M, te tienes que preguntar, ¿qué cuerpos interaccionan con este cuerpo de masa M minúscula? Dices, la Tierra y la Luna. Están interaccionando por atracción gravitatoria. Recuerda que las fuerzas en física pueden ser por contacto o a distancia. Contacto quiere decir, pues eso, que tienen que estar los cuerpos en contacto. Por ejemplo, una fuerza de rozamiento. Cuando nosotros empujamos un cuerpo o levantamos un cuerpo. Y a distancia, ¿qué fuerzas hay a distancia? La gravitatoria, es decir, que no es necesario que estén en contacto. La fuerza gravitatoria es a distancia, afortunadamente, porque la Tierra gira alrededor del Sol y no tiene que estar en contacto con ella. Y la electromagnética, ¿vale? Gravitatoria y electromagnética. Son fuerzas que actúan sin que fuerzas electromagnéticas, electrostática, magnética, magnética. Bien, voy a dibujar entonces, ya sé que me interesa las interacciones, las fuerzas que actúan sobre M, y entonces están producidas por la Tierra y por la Luna, y en este caso son fuerzas de carácter gravitatorio. Pues vamos a dibujar los vectores. Los vectores fuerza les voy a dibujar, por ejemplo, azul. Este sería, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Este sería la fuerza que actúa sobre la masa M debida a la Tierra. Y aquí tendríamos la que actúa sobre la masa M debida a la Luna. Y puedo dibujar en rojo los vectores unitarios, que serían estos de aquí. Fíjate. Ahora les vamos a poner nombres, para verlo bien. Vamos a ponerles nombres. A los vectores unitarios
Este sería el vector UT de Tierra y este sería el vector UL de vector unitario de la Luna. Y vamos a dibujar en azul los vectores. Este sería fuerza que ejerce la Tierra y este sería fuerza que ejerce la Luna, ¿no? Como hemos dicho, la fuerza siempre es atractiva, pero en los vectores unitarios, fíjate que el vector unitario UT, relacionado con la fuerza que ejerce la Tierra, tiene sentido opuesto, por cómo hemos definido la expresión de la ley de la gravitación universal. Los vectores unitarios tienen el sentido opuesto, por ese signo menos que aparece por ahí. ¿Y quiénes son estos vectores unitarios? En este caso es muy sencillito, estamos a lo largo del eje X. ¿Quién es el vector unitario a lo largo del eje X? El vector Y. Es decir, el vector unitario que yo estoy llamando UT, pues va a ser el vector conocido Y. ¿Y quién es UL? Es un vector unitario de sentido opuesto. Bueno, pues menos Y. Y diríamos, aplicando la ley de la gravitación universal, tengo que la fuerza que ejerce la Tierra sobre esa masa M es esta de aquí, masa de la Tierra por M partido de distancia Tierra-Luna. Claro, esta distancia hemos dicho que está a la mitad, justamente, exactamente. Esta es la distancia de la Tierra a la Luna entre dos. Recordar que es de centro a centro. Pues entonces, esta es la distancia de la Tierra a la Luna entre dos. Y del centro de la Tierra a la Luna, al centro de la Luna, sería la distancia Tierra-Luna. Cuidado, al cuadrado, por I. Y la fuerza que ejerce la Luna sobre esa masa M, pues tendría esta expresión. Por menos I. Claro, menos con menos más, en la fuerza de la Luna, claro, tiene el sentido positivo del eje X. Menos con menos más, y aquí la fuerza que ejerce la Tierra tiene el sentido negativo del eje X. Todo concuerda. Todo concuerda. ¿Qué pasa? Que como actúan dos fuerzas, aplicaríamos el principio de superposición. ¿Y cuál es la fuerza neta? Tienes que sumar las fuerzas. Lo que pasa es que tu problema es que son vectores. La fuerza total que actúa sobre esa masa M. Alguien puede decir, oye, ¿y la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna y la Luna sobre la Tierra? Sí, sí, esas fuerzas existen, claro que sí. Pero es que a mí, en este problema, lo único que me preguntan es, ¿qué le pasa a esta masa M? ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? Entonces, pues ya está. Hemos identificado qué cuerpos interaccionan con ese de masa M y eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Esas otras fuerzas también existen, pero no me están preguntando sobre ellas. No me están preguntando sobre ellas. La fuerza total, el principio de superposición, me dice, oye, ¿quieres saber la fuerza total que actúa sobre un cuerpo? Vale, pues suma las fuerzas que actúan sobre él. Si yo aquí hago un poco de factor común, que es el constante de la gravitación, siempre es recomendable operar todo lo que podáis antes de sustituir números. Todos los factores comunes y tal son muy aprovechables para reducir el trabajo por el vector unitario I. ¿Y eso a qué es igual? Pues nada, vamos a borrar todo, ya lo tenemos todo visto, ya sería pues aquí una ristra de números muy grande y como os he dicho antes, agrupar, en el anterior problema, agrupar todo lo que sean potencias de 10 y lo que no sean potencias de 10, operar con ello, operar con ellas, que es fácil. Luego la calculadora, pues al final. Las unidades, está bien ponerlas para yo comprobar que lo estoy haciendo todo bien. 98 por 10 a la 24 kilos, menos 7,35 por 10 a la 22 kilos, por el vector unitario I. El resultado es menos 10,69 y newton. Muy importante las unidades, ¿eh? Si no ponemos las unidades, quitamos puntos. Entonces, la fuerza que actúa sobre la masa M, fíjate que estamos diciendo que el módulo de esa fuerza
vale 10,69 newtons. Esa fuerza está a lo largo del eje X y esa fuerza tiene sentido negativo. Módulo, espérate, módulo, dirección, sentido. Y claro, punto de aplicación, el cuerpo que tú estás estudiando, ese cuerpo de masa M. Hemos acabado el apartado